Gloria al Señor. Les invito por favor a abrir su Biblia conmigo en la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo 4. Gálatas capítulo 4. 7 hábitos para no retroceder. Gálatas capítulo 4. El consejo de Dios dice de la manera siguiente en Gálatas capítulo 4. Dice la Biblia: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, miren qué bonito esto, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis? Sí, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice el texto. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues, maravilloso esto, está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo. Mire cómo pasa, cómo pasa de esa pregunta tan tierna a dar una afirmación que la gente sabía, el auditorio sabía a quiénes se estaba refiriendo. Tienen celo. ¿Pero quién es Pablo? Sí, tienen celo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, que celo más malo ¿no? Más terrible, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Padre, ven con tu Espíritu y háblanos, así como nos ministraste y como nos hablaste a través de la adoración. Ven, oh Señor, y cambia nuestras vidas, aumenta nuestra fe, y aquellos que no te conocen, tráelos al camino de la salvación. Mira a aquellos que están allende los mares, aquellos que están en nuestra nación, cercados por estas costas, por estos mares, por estos océanos. Oh Dios de los cielos, obra en nuestra amada nación también y salva a algunos, y que tu influencia sea poderosa por Cristo Jesús. Amén. 7 hábitos para no retroceder. Retroceder en la Biblia, sin lugar a dudas, es apostatar de la fe. Nosotros, dice el apóstol en la epístola a los Hebreos, no somos de los que apostatan, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación. ¿De qué? Del alma. La gran lucha, sin lugar a dudas, la gran lucha de la vida cristiana, ¿cuál es? La gran lucha es a mantenernos. El gran ataque es para que no nos mantengamos. El gran ataque es para que retrocedamos en la fe. Los dardos de fuego del maligno, de los cuales habla con claridad meridiana el apóstol Pablo en Efesios. Los dardos de fuego del maligno son para hacernos apostatar en la fe, para que retrocedamos. La epístola a los Gálatas, como ya hemos visto, nos muestra el desvío, escuche esto, el desvío de toda una comunidad evangélica. Fíjense que Pablo se dirige no a la iglesia en Galacia,
sino a las iglesias en Galacia. Y la carta, si ustedes observan, no va dirigida a un sector o a un grupo, como cuando se dirige a los corintios. No, la carta va dirigida a todos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el desvío no fue primariamente conductual. El desvío fue primariamente confesional. Es decir, el desvío fue de doctrina, de credo. De ahí lo terrible de la situación. Y es por eso que se ha dicho que esta es una de las epístolas, si no de las más importantes o la más importante. Porque estaba en juego no solamente la pureza del evangelio en ese momento histórico, estaba en juego la pureza del evangelio a través de los tiempos. Es decir, que la fe evangélica podía sucumbir, pero había una promesa maravillosa. Y hay una promesa maravillosa, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, que Dios tiene sus titanes, Dios tiene sus hombres, pero no es fácil, porque todos estaban contra Pablo, pero Pablo se mantuvo firme. En los tiempos de Lutero fue así, todos contra Lutero, pero Lutero allí firme, y Calvino esperando su momento para ser usado poderosamente por Dios. Pero Lutero fue levantado a la luz de una profecía. Lo mismo le pasó a Spurgeon en Inglaterra. Cuando Spurgeon comienza a ver la historia de esta iglesia, se da cuenta que el pastor estaba orando por un sucesor. Y cuando Spurgeon vio las especificaciones de la oración, todas tenían que ver con él. Una oración contestada. Es decir, que Dios levanta sus paladines. ¿Para qué? Para que su evangelio pueda ser preservado. Pero se sufre mucho. Pablo sufrió mucho. Llevaba en su cuerpo las marcas de haber padecido por el Señor. Lutero sufrió, como usted no se puede imaginar. Spurgeon sufrió de forma muy terrible. Fueron hombres de victoria, sí, pero hombres preparados para el rechazo, hombres preparados para la persecución, hombres preparados para el sufrimiento. ¿Y cuál fue el problema básico? La suficiencia de Jesús para salvar. Siempre este es el asunto. Jesús. En los tiempos de Lutero, la doctrina de la justificación por la fe. En los tiempos de Pablo, la doctrina de la justificación por la fe. Y hoy en día, ¿cuál es el problema? La doctrina de la justificación por la fe. Es decir, distorsionar un piñón del engranaje del evangelio. Distorsionar una verdad, porque Satanás sabe que las doctrinas del evangelio son armoniosas. Al ser armoniosa, usted afecta a un piñón y afecta todo el carro del evangelio. El carro del evangelio no funciona, no opera si hay un piñón afectado. Por eso es que todas las doctrinas fundamentales son de trascendencia y por ellas tenemos que guerrear y por ellas tenemos que luchar, porque de esto depende realmente el que le sea dada toda la gloria al Señor en su iglesia. La práctica detonante, porque siempre hay una práctica detonante. En los tiempos de Pablo, la práctica detonante, la circuncisión. En los tiempos de Lutero, el papado, el bautismo de los párvulos, el énfasis en la salvación por las obras. Siempre hay un detonante. En este tiempo también hay un detonante que muestra la realidad de la doctrina pervertida. Este nuevo credo, esta nueva confesión tenía muchas implicaciones. Una nueva religión, ¿sí? Porque era una religión sincrética. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es que algunos lo pervierten. Los pervierten, solamente hay un evangelio. Aún un ángel del cielo, aún nosotros mismos, si trayésemos un evangelio diferente, entonces seamos malditos. Sea anatema, maldito,
todo el que trae un evangelio diferente, una oración imprecatoria, porque el asunto era grave. Usted no va a encontrar esa oración en la primera carta a los Corintios, ni en la segunda carta a los Corintios, ni en la epístola a los Efesios. No, solamente en esta. ¿Por qué? Por lo que ya se ha dicho. La idea era pervertir la fe cristiana, una nueva religión sincrética, compuesta por un segmento del judaísmo y por un segmento de la fe evangélica incipiente. Otra implicación más, un fracaso del evangelio. Fracasó el evangelio, era insuficiente. Un retorno al judaísmo, un predominio o control humano, una adoración ritualista sin sentido, sin Dios. El motivo del desvío, diverso. Rehuir la persecución, la aceptación carnal, ¿sí? La aceptación carnal. ¿Qué más? Subir de estatus social y hasta económico. La falta de valía. Ay, qué triste cuando un pastor tiene falta de valía. Qué triste si hay una pluralidad de pastores y esta pluralidad de pastores tiene falta de valía. Pero más triste cuando estos pastores inyectan esta falta de valía a su propia iglesia. Perezca tal pensamiento con esta iglesia local. Que Dios nos cuide y nos guarde y que podamos tener nuestra valía. ¿Qué significa la falta de valía? Mercadeamos, nos convertimos en mercenarios, dependemos de movimientos foráneos poderosos económicamente o de reputación. Creemos que no podemos existir si no tenemos el apoyo espiritual, entre comillas, o moral o económico de otras comunidades. Nos quedaremos solos. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Eso es una falta de valía. Y aquí hago un paréntesis. Hablando ayer con mi suegro, saben ustedes que quien primero recibe la predicación es mi suegro. Como va la predicación con mi suegro, yo diría así va la predicación con el auditorio de la iglesia. Conversando con mi suegro le decía, y él se emociona y yo también, nos emocionamos los dos. Y le decía, don Rafael, ¿usted sabía cuál era la ocupación de Pedro? Sí, pescador. ¿Y usted sabe que es un oficio muy inestable? Claro, porque va a depender de donde haya mares. Si no hay mares, no se puede pescar. Es decir, que Pedro, para poder sobrevivir, tenía que estar en un lugar costero. Eso lo hacía vulnerable. Y aunque parecía guapachón, perdónenme, yo no tengo nada contra Pedro, lo quiero mucho y en el cielo le voy a dar un abrazo. Pero después que le dé un abrazo le voy a dar 3 a Pablo. El punto es que a un guapachón como era, porque era un guapachón, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y en todo estaba Pedro, pero fue el Pedro que negó al Señor. Pero también Pedro que predicó la palabra y se convirtieron 3,000. El mismo Pedro se convirtieron 5,000. Es decir, usado poderosamente por Dios, pero frágil y débil. Pedro puso en juego la estabilidad de la fe cristiana a través de todos los tiempos. Pedro iba a destruir la fe cristiana. El mismo Pedro iba a destruir la fe cristiana. Porque con su influencia también, de alguna manera influyó en Bernabé, otro paladín de la fe. Bueno, pero humanamente hablando, en este análisis, nos damos cuenta que Pedro era pescador inestable. Pudiera ser, esto es una hipótesis, pudiera ser que esa inestabilidad afectara su conducta y no le permitía tener una valía correcta, porque cuando vinieron los de Jacobo, él cambió. La historia es la siguiente y es muy sencilla. 3 años, 14 años, 17 años. Pablo en Antioquía, ya ahí radicado, se acerca a Pedro, los de parte de Jacobo, y Pedro muta, Pedro cambia, y Pablo lo reprende. Pero ¿cómo fue eso? ¿Por qué? En ese tiempo. Dice Pablo la razón esencial de la situación de Pedro. Usted no lo va a creer, mi suegro. Mi suegro se entristeció mucho ayer, yo lo sé. Y él me está viendo, él está en casita. Dice, caramba,
no lo puedo creer. Digo, sí, don Rafael, es así. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la razón, Pastor Bayonet? Miedo. ¿Cómo va a ser, caramba? Miedo. ¿Cómo puede ser un hombre tan fuerte y tan guapo que la razón de judaizar era el miedo? ¿Usted sabe lo que es el miedo? ¿Hay alguna definición del miedo? Los tres enemigos fundamentales del ser humano, entre los tres está el miedo, está la vergüenza. ¿Y cuál en tercer lugar? El miedo, la vergüenza y la culpa. Pues Pedro tenía miedo y el miedo contagia. Contagió a Bernabé, un hombre tan guapo como Bernabé, porque Bernabé tenía valía. Miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo al hombre. ¿Le iban a dar una pela? ¿Qué le iban a hacer a Pedro ya un hombre viejo? O maduro, quiero decir. Hay miedo social de aceptación y hay miedo económico. ¿Quién sabe si Pedro tenía una situación de debilidad en ese sentido? Era pescador. En cambio, Pablo venía de una posición económica muy buena. Pablo era ciudadano romano. No de origen, sino porque la familia de Pablo había adquirido esa nacionalidad. Y como dice el biógrafo Polop, dice, probablemente la riqueza le antecedía a su vínculo paterno. Tenía que ver hasta con su abuelo. Es decir, que Pablo hereda económicamente una gran porción, pero no solamente esto, sino también una educación privilegiada. ¿Quién fue su maestro? No cualquier hombre, Gamaliel, y esa educación era cara en aquel momento. Estamos hablando de que Pablo tenía una gran valía en su sentido social y económico. Y además de esto, Pablo tenía dignidad. No es que Pedro no la tuviera, perezca tal pensamiento. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Pablo era un maestro, pero además de esto, Pablo sabía un trabajo, digámoslo así, humano. Era fabricador de tiendas y era tan próspero en esto y tan bueno que no solamente se sostenía a él, sino que sostenía a los que estaban a su alrededor. Eso le permitía libertad financiera y le permitía también ser un hombre libre. Cuando un pastor es esclavo de lo económico, cuando está pensando, ¿de qué yo voy a vivir? Esto es lo único que yo sé, de la ofrendita que me mandan las otras iglesias de fuera, o de lo que me mandan las otras iglesias del entorno. Tengo que estar con esa gente porque voy a padecer hambre. Mire, ese pastor no sirve para nada, porque es un mercenario. Pablo no era así. Pablo dijo, estas manos me han servido para mí y para los que están conmigo. Era un hombre libre y era un hombre que sabía que podía producir riquezas, y de hecho produjo riquezas. Y dice, qué bueno que ustedes me atendieron, le dijo a los filipenses, qué bueno por ustedes. Y a los corintios le dijo, no quiero la ofrenda de ustedes, yo no recibo ofrenda. No la quiero. ¿Usted ha visto algún pastor que diga, de ustedes yo no recibo ofrenda? Porque Pablo sabía que tenían implicaciones esas ofrendas. De lo que se trata aquí es de una situación interesante con relación y humana con relación a estos hombres. Entonces, esta iglesia que procuraba subir de estatus. ¿Por qué? Porque los judaizantes tenían un estatus social, un estatus económico. Usted lo ha visto en la Biblia. Estaban pegados con el gobierno. Cuando decimos pegados en la República Dominicana, que tenían una gran influencia. Estaban pegados con el gobierno romano. Iban y entraban y hablaban con Pilato. Es decir, ellos estaban gobernando también allí. Ellos ayudaban al imperio romano a gobernar. Un estatus, esa religión era la religión parcial del Estado, aun cuando el imperio romano tenía un secretismo religioso. Pero ellos eran tolerantes. ¿Quiénes condenaron a Jesús? Los romanos. ¿Pero quiénes más también? Los judíos. Pilato quería soltar a Jesús. ¿Pero qué decían los judíos? Crucifícale, crucifícale. El único rey que tenemos, ¿cuál es? César. ¿Pero y cómo es esto? Ustedes no son judíos. Es que estaban comiendo del Estado. Entonces, estos creyentes en Galacia, de alguna manera, estaban siendo influenciados en su sentido social y en su sentido económico. ¿Qué es una iglesia?
Una iglesia es un lugar donde Cristo es glorificado. ¿Qué es una iglesia? Es un lugar de salvación. ¿Qué es una iglesia? Es un lugar de esperanza. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es un lugar donde el Espíritu Santo obra con poder. Oh Gálatas insensatos. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué ese gentilicio? Gálatas. ¿Por qué no le dijo hermanos insensatos? Le dijo Gálatas insensatos. Es como si le dijera a una iglesia en la República Dominicana: oh dominicanos insensatos. Pero no es la primera vez que Pablo toma en cuenta el aspecto étnico. A los cretenses le dijo glotones, ociosos, malas bestias. Y le dijo al pastor Tito: repréndelos duramente. ¿Con qué fin? Para que sean sanos en la fe. Los bereanos, usó el gentilicio, eran más nobles por sus hábitos y por uno en particular, escudriñaban. Es decir, que la reprensión a los de Galacia era precisamente porque no habían escudriñado, no habían ponderado. Y el ponderar, escudriñar, el analizar es una nobleza. Eso significa que tú no eres pusilánime, sino que tú eres una persona noble. Eso en lo que tiene que ver con la iglesia, cuando la iglesia escudriña, piensa, analiza, no importa quién lo diga, si fue Pablo, un ángel del cielo, o quien lo haya dicho, se pondera, se analiza, es un acto de nobleza. Eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran nobles, pero estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban para ver si lo que Pablo decía era la verdad. Los de Macedonia, los de Filipo, por su ubicación, por su ascendencia, eran generosos. Eso significa que como una persona, y específicamente su carácter o personalidad, tiene que ver con sus hábitos, de igual forma una sociedad tiene que ver con sus hábitos. Decimos, la gente de Suecia son gente muy educada. Ese es el sello de Suecia. Finlandia, la educación. Ese es el sello. Los dominicanos somos alegres. Somos alegres y cuando queremos vender al turismo. Pero cuando hay otra perspectiva, decimos la verdad. Y yo no la voy a decir aquí la verdad, porque no es el momento para decirla. Pero el dominicano tiene muchas características bonitas. Es hospitalario. Sí, cierto, es verdad. Pero de igual forma hay algunas condiciones que yo no las voy a decir aquí. Porque la gente más bella es la gente de nuestro país. Pero hay otras cosas que debería decir, pero no las voy a decir ahora. ¿No? Pero no hay una cosa más linda que la nación nuestra. Un escudo. Pero no es de eso que se trata. Unas playas hermosas. Pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de sello, de identidad, de características. Entonces tiene que ver con los hábitos. Yo debo de admitir, y miren, lo voy a decir con toda sinceridad y sin ironía. Yo vivo en la zona este, vivo en el distrito. ¿Verdad? No es para ustedes que estoy hablando ahora, es para los que me están viendo allí en De los Mares. Vivo en el Distrito Nacional, en un municipio del Gran Santo Domingo. Se le llama el municipio Santo Domingo Este. Y estoy entre el sur y el este. Es decir, estoy en un lugar estratégico. Y vivo en un edificio en una tercera planta. Eso significa que yo veo los carros pasar. Y me levanto muy temprano. A veces me levanto a las 4 de la mañana. Me levanto a veces a las 4:30. A las 5 de la mañana. Y muy escasa vez me levanto a las 5:45, 6. El punto es que cuando me levanto, ya comienzo a ver el movimiento agresivo de vehículos que me sorprende. Y digo, este es un país trabajador, y es la verdad. Este es un país laborioso. La gente trabaja. Nada más la gente aquí necesita ser motivada. Y si tiene el evangelio, este país fuera un paraíso. Son los hábitos. Y si vamos trabajando con los hábitos, ¿verdad? Si nos libramos del bullicio, de la mala música, de los colmadones, de las cosas feas que nos afean fuera del país,
a veces de nuestras indisciplinas en los hoteles, de nuestras indisciplinas en los aeropuertos. Este país fuera la misma gloria si el evangelio afectara la conducta e influenciar en ese sentido fuera algo realmente maravilloso, glorioso. Pero todo tiene que ver con los hábitos. Y el evangelio no solamente transforma los corazones, sino que transforma los hábitos. Y como diría un pensador, el primer impulso de cambio no es tan fácil, se gasta casi toda la energía de todo el trayecto de nuestra existencia. Es decir, que desprender un hábito malo no es tan fácil. Se necesita una fuerza gravitatoria poderosa para luego seguir el ritmo de los hábitos correctos y los hábitos apropiados. Entonces bien podríamos decir que una de las razones del desvío de estas personas tenía que ver con su forma de vida, con sus hábitos. Y de ahí entonces nuestro tema, 7 hábitos. ¿Para qué? Para no retroceder. Vayamos con el primer hábito, la integridad. Amor a la verdad, sí, y no de forma superficial. Amar la verdad en lo íntimo. La verdad de lo íntimo significa el lugar que solamente conoce Dios. Nadie sabe realmente si tú amas la verdad como Dios lo sabe, ni tú mismo. La verdad en lo íntimo, la verdad en lo íntimo. Es decir, que debe tener el hábito de la integridad. La mente se puede habituar a la hipocresía, se puede habituar a lo falso, pero tarde o temprano Dios revela las verdaderas intenciones del corazón. Es por esto que caer en el error no es un accidente improvisado o inesperado. Ay, cayó en el error, una sorpresa. No, no es un accidente. Caer en el error es un resultado de falta de integridad, de deshonestidad. Dios no quiere la adoración del mercenario. El hombre juzga las evidencias, pero Dios juzga las intenciones y los pensamientos. E incluso Dios forza o presiona para que el corazón muestre su realidad, para afligirte, sí, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Los tuvo en el desierto por 40 años. Él dice, para afligirte, a propósito. Entonces no hay despropósito en lo que te sucede. Están las puertas cerradas. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Lo que tú me estás mandando es que me vaya a parecer herejía. ¿Y cómo voy a estar solo? No, Él te está probando para ver si es genuina. ¿Usted sabe cuántos millones de pesos ha dejado de percibir Iglesia Bíblica La Gracia por mantenerse firme en la fe? Calcúlelo, más de 3 millones de pesos al año. Pero nos ha faltado algo, nada, porque Dios nos probó el Señor, nos ha probado el Señor y nos seguirá probando. Los Gálatas estaban mostrando el tipo de terreno que eran. La sinceridad de su fe estaba siendo probada cual oro. Pedro, otra vez Pedro, se desvió varias veces, negó a Jesús 3 veces y lo maldijo insistentemente. En el caso de Antioquía, sí, se desvió y se desvió de manera doctrinal. ¿Usted me escuchó? Y finalmente de casuística. Good news. Pero se arrepintió. No murió en herejía o apostasía. Considerad la paciencia de nuestro Señor y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo. ¿Perdón? ¿Qué fue? Espérese, dígalo otra vez. Como también os escribió nuestro ¿qué? Amado, para que se sepa. Nuestro amado hermano Pablo, según
la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, y yo diría, y hasta para mí, diría Pedro, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Eso lo escribió Pedro. Oigan el orden. Se escribió en el año 65. Entre el 60 al 65. Gálatas se escribió en el marco de los años 50 a 56. ¿Qué significa esto? Que Pedro no se indispuso contra Pablo. Lo apreció, lo valoró, lo vindicó. Dijo, no soy yo, es Pablo. Pablo ha tenido y tiene la razón todavía. El que estaba equivocado era yo. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre íntegro. Pedro amaba la verdad en lo íntimo. ¿Se debió? Sí. Pero el punto no es que no nos debíamos. El progreso del peregrino nos muestra muy bien la vida de un cristiano. El punto es que si nos desviamos, volvamos al camino. Ahora, no es fácil volver al camino. Mire cómo Bunyan lo ilustró. Obstinado, flexible, saber mundano, fiel, esperanza. Maravilloso esto. Dice la Biblia, y saliendo fuera, lloró amargamente. El que ama la verdad en lo íntimo, cuando falla, ¿qué hace? Se humilla, pero también llora. ¿De qué forma? Amargamente. Lucas 22, 62. Cuando alguien retrocede o está en el error, tiene una de dos opciones al hacer un juicio. O le atribuyes ignorancia, es decir, para tú hacer el juicio o para yo hacer el juicio. O le atribuyes ignorancia de conocimiento o falta de sinceridad, es decir, deshonestidad. Muchos han caído en el error de inclinarse a favor de la sinceridad en aquellos que están en el error. Y ese es un error. Ahí está la abuela que está con un crucifijo. Y sé que es una imagen muy tierna para un artista. Hasta una viejita con un cachimbo en un campo y con una casita de madera atrás, una fotografía, usted la puede poner hasta en un cuadro de su casa. Yo no la pondría, alguien me la regaló y yo la traspasé, porque yo no quiero viejas con cachimbo en mi casa. Yo quiero viejas que no fumen. Entonces, si yo quiero una vieja con cachimbo y que fume, yo la pongo en mi casa, la regalé, era una obra de arte. Le dije, no, yo no la quiero. Y con todo el respeto, ¿no? En mi casa lo que hay es cosas bonitas, cosas que fomenten lo bueno, no importa. Si hay que es una cosa cultural, no, ni tampoco mujeres desnudas. Es una obra de arte esa mujer desnuda, no. Es asunto de obra de arte, es asunto de lo que transmite. El punto aquí es que Pedro lloró amargamente. Y lo que tenemos nosotros que proyectar es lo correcto. El pastor Onésimo me dio un gran elogio los otros días que yo lo valoro. Dice, él se va por aquí, en la predicación se va por allí, como Pablo, y vuelve otra vez. Pero a veces me voy por aquí y por allí y se me olvida dónde era que estaba por irme a tantas avenidas en la predicación. ¿Alguien me recuerda cuál era el punto básico que estaba tocando de hilación y la pintura que me regalaron? A ver si ustedes están aquí también y los que están escuchando y viendo por allá lo saben también. No se preocupe, que él vuelve otra vez. Cuando alguien retrocede o está en el error, ahora sí, yo mismo lo cojo de mi bosquejo. Cuando alguien retrocede o está en el error, tiene una de dos opciones. Ahora sí lo tomo. Al hacer un juicio, o le atribuye la ignorancia, entonces decía, de aquellos que cuando ven una mujer con un crucifijo, presten atención al mensaje, por favor. Cuando
y la mujer está con el crucifijo, entonces le dicen, esa es una mujer sincera. No vaya por ahí, porque le puedes estar atribuyendo maldad a Dios. ¿Cómo un corazón sincero Dios va a hacer que permanezca en el error? Jamás. A un corazón sincero Dios le envía hasta un ángel para que le predique el evangelio. Hasta el sol le dice, ese sol es de Dios, y glorifica a Dios por el que está detrás del sol, que es Dios mismo. Pero si no es sincero, se va a sumergir en el error. No importa quién sea, siempre esté del lado de Dios. No trate de vindicar al pecador. Vindique a Dios, glorifique a Dios. No diga, ay, es que a lo mejor lo hacía con el crucifijo, idólatra. Ay, que lo hacía con la hora santa, con los cuadros, idólatra. Y los idólatras no van al reino de los cielos. Salve a su mamá, salve a su papá, salve a su abuelo, salve a su tío, salve a su nación. Los idólatras no van. ¿Qué hace usted peleando con el aborto y comulgando con aquellos que pelean por el aborto si son unos idólatras? Se va al infierno tanto por ser abortista como por ser idólatra. Pero usted está autoengañado. Usted está autoengañado. No se autoengañe. Hable este libro, la palabra de Dios. Y usted calla donde Dios calla. Y usted es misericordioso donde Dios es misericordioso. Pero el que escribió la Biblia, que Dios mismo dijo, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Pero se van del lado de ¿quiénes? Se van del lado de los idólatras o de las idólatras, de las marianas y de los marianos. No, que Dios sabrá qué. Ya Dios dio su palabra. Si es sincero, sincera, a ese viejo, a ese anciano, al que esté en la edad de oro, cualquier calificativo que usted quiere dar, Dios lo saque en el último momento de su error. Y pastor, ¿y si se murió así idólatra? Déjeselo a Dios. Eso no es cuenta suyo. Usted lo creó. Usted lo hizo. Es mi mamá, pero es que usted no hizo a su mamá. Quien hizo a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuelo y a todo el mundo es Dios. Y Dios es el que administra la salvación, no usted. Entonces esté tranquilo y procúrese usted por su propia salvación. Preocúpese usted por su salvación. Yo quiero a mi esposa, pero yo me preocupo por mi salvación y la de ella también. Yo amo a mis hijos, pero primero la mía y luego la de ellos. Pues yo no puedo salvarme. Se están ahogando ellos. Si yo me ahogo, no morimos los dos. Me salvo yo primero y luego lo salvo a ellos. ¿No fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y qué más? Y a los que te oyeren. Cuando alguien retrocede o está en el error, tiene una de dos opciones al hacer un juicio. O le atribuye ignorancia de conocimiento o falta de sinceridad, es decir, deshonestidad. Pablo sabía que estas dos opciones, con relación a los que se encontraban o habían retornado al error. Sí, porque hay personas que se encuentran y se encontraban en el error. Y también personas que estaban en el error, vinieron a la verdad y retornaron al error. Cuando escribió su carta a los tesalonicenses les dijo, escuche esto, que es maravilloso, pero es fuerte. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Según de Tesalonicenses 11, 11 y 12. Cuando habló de su persona, y esto es interesante, cuando habló de su persona, gloria a Dios. Cuando habló de su persona y al haber estado en el error escribió, aún siendo yo, aún habiendo sido yo, antes blasfemo, perseguidor y agresor. Oiga eso, blasfemo. Ya lo como blasfemo, perseguidor y no se conformó, y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice en ignorancia, en mi incredulidad. En otras palabras, Pablo no le atribuyó a su corazón deshonestidad. Pablo lo que le atribuyó a su corazón, ¿qué fue? Ignorancia. Como era ignorancia, ¿qué Dios le reveló? La luz. Y como era sinceridad, le dio la luz que él necesitaba. Si tú eres sincero,
tú no vas a permanecer en el error. ¿Eres sincero? Olvídate, Dios te saca de ahí. Y pastor, si estoy en el error, ya te delataste. Eres un hipócrita. No eres sincero. Tienes deficiencia intelectual. Quiero decir, deshonestidad intelectual. Ninguna persona honesta intelectualmente permanece en el error. Puede caer en un desvío, en un descuido, qué sé yo, en cualquier cosa. Pero permanecer en el error, jamás. Morir en el error, jamás. ¿Cuál de estas dos condiciones se le puede atribuir a los Gálatas? ¿Alguien osaría decir? Yo tengo una respuesta. Su final lo determinaría. Y como yo no conozco hasta ahora cuál fue el final de estas iglesias, salvo que un escritor, un historiador pueda decirme, sí, ellos se arrepintieron. No, eso se desvaneció, eso se fue de bandada esa iglesia y dejó de ser. Yo no sé. Ahora, lo que yo sí sé es que Pedro no murió en el error. ¿Y cómo lo sé? Por su segunda carta y por el año en que se escribió. Porque vindicó a aquel que tenía la verdad. Y dijo, el que estaba mal era yo, el que estaba en lo correcto era Pablo. El segundo hábito, líbrate del autoengaño. Este hábito comienza pequeño e insignificante. Engañar a otros, subraye esto por favor, engañar a otros es mucho más fácil que engañarse a sí mismo. Este hábito es sumamente peligroso, puede llegar a extremos inimaginables. Es persuadir y convencer a su propia conciencia de que algo malo es bueno. Y ese trabajo no es fácil. Ese es un trabajo muy sutil que toma tiempo. Y lógicamente ayuda mucho cuando usted lee un librito por ahí o un predicadorcito o cuando escucha a un influencer, ¿verdad? Que comienza a decir lo que su corazón perverso quiere escuchar. Y entonces usted dice, pero mira, parece que mi mentira, que ya la creo verdad, parece que otro está pasando lo mismo y me refuerza la mentira que yo estoy haciendo que sea verdad dentro de mí. De ahí los medios de comunicación, el poder y el poder de los púlpitos. El poder de los púlpitos para declarar no lo que piensa el predicador, para declarar la verdad de Dios y hablarlo con autoridad y con fuerza y creyéndolo. Y encarnar esa verdad en el corazón, en el alma y los sentimientos del predicador. Este hábito es sumamente peligroso, puede llegar a extremos inimaginables. Es persuadir y convencer a su propia conciencia de que algo malo es bueno. Visitar a un hechicero. Y la conciencia dice, es que mi hijo, ya le están echando algo. Y el vecino le dijo, pero que no es un hechicero. Es una persona a quien se le muestran cosas. Y entonces usted va y le dice a la gente, mire, su hechicería. Dice, ay, pastor, es que usted no entiende. Esa palabrita la escucho yo con mucha frecuencia, no con tanta frecuencia, pero la escucho. Y dice, ay, pastor, es que usted no entiende. Esa palabrita sí me da miedo. Es que, pastor, usted no entiende. Usted no entiende que estoy sumergida en el pecado y me justifico en mi inmersión en el pecado. Está bien, si eso es lo que tú quieres. ¿Quién soy yo? Pues yo no soy papá. Yo que soy un pastor. Ni un papá, ni como papá puedo hacerlo. Ni Dios lo hace. Ni Dios. La hechicería. ¿Qué más? La mentira, cometer una inmoralidad sexual y peor aún, interpretar un texto legal o la misma Biblia a conveniencia de una conducta delictiva o pecaminosa. Es decir, tú mover toda la doctrina. Mire, eso es terrible. Primero autoengañarte, pero llevar toda una doctrina, ¿para qué? Para autenticar una práctica pecaminosa. Mire, eso es grave. El infierno es poco. Dios nos libre. Es mejor un pastor que cayó en pecado, en cualquiera que sea, y no un pastor que fue deshonesto con las escrituras. Porque por lo menos el pecado se arrepiente y se va a salvar. O bien, si quedó en su pecado, se pierde él. Pero cuando hay un desvío de esa naturaleza, se pierde él y fácilmente puede llevar a toda una comunidad de soñolientos
espirituales a que se pierdan. Hitler. ¿Usted cree que fueron 3 alemanes? Fue toda Alemania persuadida por Hitler. Y hasta judíos habían ahí que aportaron dinero a la causa de Hitler. Y Hitler le dijo, ese soy yo, este es mi evangelio nazi. Él primero se autoengañó, luego la serpiente lo engañó, y luego él engañó a los que estaban cerca de él. Y los que estaban cerca de él engañaron a toda Alemania. Pero no solamente a toda Alemania, engañaron a Roma, a Italia, a los japoneses que estaban aliados también. Y ahí estaba Inglaterra durmiendo. Dios tiene que levantar con su espíritu a Winston Churchill para que la historia cambiara. Ay, si no hubiese existido Winston Churchill, no estuviéramos nosotros aquí. Seguro que no estuviéramos aquí. Y si estuviéramos, no estuviéramos en el contexto en que estamos. Ratas eran los judíos para Hitler. 11 millones de rusos, judíos y de otras etnias. Dios, como creador de todas las cosas, es justo. No deja sola a ninguna de sus criaturas, no solamente a su pueblo, a ninguna de sus criaturas. Es por esto que para evitar que el hombre sea engañado, le deja a su favor 3 cosas: la ley, la conciencia y el Espíritu Santo. Pablo escribió, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndoles. El hombre es inexcusable cuando se sumerge en el error. No solamente el cristiano es menos inexcusable. El hombre, en su sentido general, Dios le advierte. Dios le dice, no, eso es el error. La verdad está allí. Y él dice, pero es que aquí que me gusta. Dios le dice, no vaya por ahí. Y la conciencia le grita, no haga eso que es malo. Y yo sí, pero que no es tan malo para mí. Sé seguro que Dios habla. Dios está vivo. Dios le habla, la conciencia de todos los hombres, además del dispositivo que dejó dentro y su ley natural que dejó en cada individuo, en cada corazón. Nadie tiene excusa, nadie, ni los indios que estaban aquí, ni aquellos que están en aquellas lejanas tierras donde probablemente no hayan escuchado jamás el evangelio, no tienen excusa. Tercer hábito, padecer por causa de Cristo. En un campo de guerra, habituarse al confort es contradictorio. Ay, las iglesias creen que es un resort. Esto es un resort, esto es una chercha, esto es una fiesta, esto es un concierto, esto es un levantar la mano. Ay, adorando a Dios, mi iglesia se adora, toda una chercha y hasta una chercha de adoración y todo muy espiritual. Esto no es un resort, es un campo de batalla contra la fuerza del mal. Esto no es juego ni es chiste. Esto es serio, es la eternidad, es el cielo o el infierno. Mire, hay un presentador dominicano que no es de nada, pero tiene más cordura que muchos pastores. Fue un día un pastor a su programa con unos pantalones todos rotos y con una chaqueta. Y desde inicio le dijo, bien, muy bien. ¿Y usted qué es lo que es? Yo soy pastor. ¿Usted es pastor? ¿Y esa ropa que usted tiene? Y le dice, no, lo que pasa es, Dios, pero no, por eso es que la religión está como está. No es que usted no entiende los nuevos cambios. No, es que usted no puede jugar, me dice el pastor, por mi vestimenta. ¿Cómo que no lo puedo jugar por su vestimenta? Si usted con eso está diciendo quién es usted. Pero en las iglesias, ¿creen que esto es una chercha? Es decir, que hay gente sensata en el mundo que puede decir que la fe, la religión, es algo muy serio y solemne. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted lo entendió? El mundo entero está bajo el maligno, que si usted lo entendió, usted se sorprende de lo que pasó en el municipio nuestro. Del hombre que mató a su mujer y luego dijo, ¿qué hice? Compadre, fracasé. Era un hombre normal. Ahora lo va a etiquetar de patológico. De que no era normal. Era normal, tenía una vida feliz con su mujer. Es que el mundo entero está bajo el maligno. Cuídate, cuida a tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Encomiéndalo a Dios. Háblale de la seriedad, del mundo, de la vida, de todo. Si quieres permanecer firme sin retroceder, debes habituarte a no estimar como preciosa tu vida. Dijo Pablo, cada día muero.
Es un hábito mental necesario para un soldado del ejército de Jesucristo. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Esto no es opcional. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Y ha dejado de aborrecernos? Es lo mismito. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 18 al 20. Este hábito debe conducirte a encontrar deleite en padecer por el nombre de Jesús, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Lo tienes como un privilegio? O al igual que los creyentes en Galacia rechazan la persecución. ¿No encuentra que es un deleite, un placer, un privilegio excelso el padecer por causa de la cruz? De presentar a Cristo como único camino, como la única vía de salvación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuarto hábito: no exponerte al error. No exponerte al error. Coquetear con el error es sumamente peligroso. Algunos se hacen este hábito al creerse fuertes. Si los Gálatas se hubiesen llevado de las advertencias del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, no hubieran retrocedido. El orden fue el siguiente: Pablo estaba en Antioquía, Pedro llegó luego, y los emisarios de Jacobo más luego. Pedro y Bernabé fueron los primeros en exponerse al error, como ya he dicho, en lugar de enfrentarlo. La razón, ya se ha dicho, fue el miedo. Afírmate en la verdad. Y no solamente esto, y cuida tus afectos y tu celo por la verdad. Escudriñarlo todo y retener lo bueno es un arte que requiere temor de Dios y capacidad discriminatoria. Ah, no, pastor, yo lo leo todo. Yo no lo leo todo. Yo lo veo todo. Yo no me pongo a todo. Mire, si tengo un control, cuando yo veo mujeres pastoras predicando, yo hago así, lo cambio. No, que de ellas se aprende también, aprenda usted, pero yo no. Yo no violento el orden de Dios. No es que una mujer no pueda dar una conferencia, pero si tiene el título de pastora, es una usurpadora. Usurpó un puesto que el Señor no le ha dado. Que puede decir, sí, que está enseñando la palabra, eso no está mal. Pero cuando tiene el título de pastora, nada bueno finalmente se surgirá de ahí, porque está violentando el orden de Dios. Y no se ofende conmigo, oféndase con el que hizo la Biblia. No es machista, es sabio, es lo conveniente, es lo adecuado, es lo que le conviene a la humanidad y muy especialmente al pueblo de Dios. Yo me expongo, expóngase usted. Expóngase usted para que usted vea que usted va a caer en una trivialidad y en un relativismo rampante. Ay, a mí me gusta la pastora. ¿Qué pastora le puede gustar a usted? A usted el que tiene que gustarle es el Señor Jesucristo, su palabra y el orden establecido por Él. No se exponga al error. Si usted sabe que está en el error, ¿cómo se expone? Mire qué es lo que va a pasar. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Usted es un ser humano. Usted está cargado de afecto y de sentimiento. Y usted se mueve por afecto y sentimiento. Ahora usted está contento aquí porque está en su iglesia, pero cuando usted está solo y lo rodea un grupo de gente que está en el error, no van a ir con el error. Van a ir con afecto, con palabras bonitas, porque tienen un plan, no ellos, el diablo. ¿De qué? De crear desafecto contra aquellos que le están predicando la verdad. Esa es la finalidad. Mírelo aquí, la Biblia lo dice. Los creyentes en Galacia fueron involucrados emocionalmente, haciendo que perdieran sus afectos hacia aquel que les había instruido en la verdad del Evangelio. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Ve cuál es la estrategia? ¿Usted no entendió? ¿O no me dio a entender? ¿O Pablo no se dio a entender? ¿O no lo estamos entendiendo? Se lo voy a leer entonces en otra versión, en la versión actualizada. Los que quieren obligaros a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes. Pero lo que en verdad quieren
es hacerles daño. Pues desean que se olviden de mí, de Pablo, y que se interesen por ellos. ¿Me entendió? Si usted está en la verdad, usted tiene que tener afecto por los que le predican la verdad, no por los que están en el error y predican un gran por ciento de verdades. Porque tarde o temprano sus afectos se van a ver en peligro y su juicio se va a distorsionar. De hecho, al rey en Israel se le impedía aceptar soborno. ¿Por qué? Porque el soborno corrompe el juicio. Claro que la gente de los sobornos no vienen con un paquete, ¿no? A veces te dicen, hay una casa por ahí que yo no estoy usando. No, él me dio una casa, me dio esto. Sí, pero ya, olvídese que ya usted no va a juzgar igual. Usted no está apto porque usted recibió un bien. Y cuando usted recibe un bien, de quien usted recibió el bien, está esperando que usted tenga una balanza que se incline a su favor. Y aunque no sea totalmente a su favor, sea medianamente a su favor. Eso pasa con la verdad. Ellos querían desafectar a estos creyentes y lo lograron. Porque llegaron a odiar a Pablo. Dice Pablo, pero ustedes estaban dispuestos a sacrificar sus ojos por mí. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? Lo desafectaron. ¿O usted cree que esta lucha que enfrenta Iglesia Bíblica y la Gracia no incluye afectos? ¿Incluye afectos? Hay hermanos de esta iglesia que me han dicho que gente rica ha ido a su casa. No crea que para debatir la doctrina, ni para combatirlo. No, ni para hablar mal de mí de forma expresa. No, porque así no. Porque si el diablo viene como el diablo. Pero sí decirle, tú estás lejos. Te queda lejos la iglesia. Además aquí predicamos la verdad. Eso fue una vez. Claro, ya desde que te meten en esa línea y en tu iglesia se ha dicho que no hay término medio, que los que están en el error y en errores fundamentales no heredarán el reino de los cielos. Entonces, o una de las dos, o estás en un púlpito que está debajo del error, o estás en un púlpito que está en la verdad. Aquí no hay punto medio. Cuando los pastores y diáconos nos reunimos, dijo uno de nuestros diáconos, una raya. ¿Y cuál raya? La de Pizarro. Digo, no, usted lo dijo. No fui yo, fue usted que lo dijo. La raya de Pizarro. ¿Y qué más? Quemamos la nave también. No hay retorno. Porque estábamos persuadidos de la verdad de Dios. Y ahora, ¿cómo el diablo va a trabajar? Con los afectos. Con los afectos, los caramelitos, los provida. ¿Y la iglesia dónde está con provida? ¿Y qué es más provida que esta iglesia? Nosotros no somos provida, nosotros somos pro Dios, pro Biblia, por palabra. Y todo cae de manera implícita. ¿Y quién más que este pastor? Que su tesis de grado fue en eso. Que ha ido al Congreso, que la tiene el Congreso de la República Dominicana. Que hay influencia por doquier. Que ha dado su vida por la vida. Que lo ha perdido todo en su corazón. Aunque no de hecho porque Dios no lo ha dejado y no lo ha querido. Por defender una causa de vida radical y determinante. Y doctrinar en el contexto del pueblo de Dios. Es asunto de ponerte un abriguito azul, ¿no? Y de salir ahora encaramelado en Facebook. Yo provida y con una bandera de provida. Está bien todo eso, síguelo haciendo, pero eso no es. Eso puede ser hasta una chercha. Y puede ser hasta un juego de lucha de ego. A ver quién tiene la razón y burlarnos de lo que son pro muerte. Nos burlamos, somos más. Perezca tal pensamiento. Él no es la gloria de provida, es la gloria de Cristo. Es la gloria de su iglesia, del Evangelio. Predica el Evangelio, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Y punto. Estate tranquilo con tu conciencia, que si estás en Cristo estás bien. Y eso es suficiente. El quinto hábito, amados pastores, el quinto hábito, amados pastores, no mirar hacia atrás. El hábito de mirar hacia atrás es un hábito estéril. Este mal hábito hizo que muchos israelitas fueran infelices en el desierto y que finalmente sus cuerpos perecieran. Ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos que allá comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Pero el maná tenía creatividad y lo hacían de diferentes maneras porque era un aceite muy lindo y muy fresco, muy bueno. Y era lo que ellos necesitaban. Y tenían a Dios. ¡Qué angurrioso! Con Dios le bastaba. Sin el maná y con Dios era suficiente. Pero ellos estaban recordando. Eso pasa cuando tú caes en el error. Tú lo tienes todo en la verdad. Tiene a Dios, su presencia, su felicidad, su gloria, su prosperidad, su éxito, porque la verdad produce todo eso, su satisfacción. Pero el diablo te dice,
y en el mundo, y la aceptación del mundo. Triste. No quiero contarle muchas cosas que está pasando con muchos cristianos, pseudo cristianos, o no sé si verdaderos cristianos, que han vuelto su vida mundana dentro de la iglesia, bebiendo cerveza por montones, en lugares públicos. Y dicen, es mi libertad cristiana y eso no hace nada. No estamos cuestionando de si es pecado o no es pecado. Es que te convertiste en mundano y en mundana. Son bailarines, bailan más que los del mundo. Bailan salsa, bailan rock, bailan merengue. Y dice, ay, es que estas emociones son de Dios. Pues danza en la iglesia. Danza en santidad en la iglesia. Hay gente que han aprendido hasta bailar en escuela de danza. Porque 20 años perdido en la iglesia. Todas mis emociones me las retuvieron. ¿Qué emociones te van a retener? Yo nací en un hogar cristiano. A mí no me han retenido nada aquí. No he tenido que bailar, no he tenido que hacer nada. Lo que he tenido es que gozar mi vida en Cristo. Ahora ve a mi casa. Va a pensar que estoy loco porque danzo de alegría. Pongo música cristiana y bailo y brinco y pataleo y todo lo demás. Y grito y doy gloria a Dios y soy feliz. Eso es lo que te falta a ti. La vida de Dios. Y por eso necesitas volver otra vez a la jumbo, a la cerveza, a los whisky, a la mezcla. A mezclar. Deja eso. Y llénate del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. El cristiano se sabe administrar. Se sabe administrar. Él sabe cuáles cosas son pecado y cuáles no. Pero él está dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Una actividad social. Ahí es que tiene que decir, no, yo puedo eso y más. Pero no, por favor no. Por favor no. Por el testimonio, por favor no. No mires hacia atrás. No mires al mundo. Mirar hacia atrás es recordar nuestro pasado sin Cristo, pero sin esperanza. Mirar hacia adelante es un hábito glorioso. Fue el hábito que sustentó a Job en medio de su aflicción. Yo sé que mi Redentor vive. Eso es un hábito. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, mirando hacia allá. En mi carne he de ver mirando hacia allá a Dios, aleluya. No importa la sarna que tengo, no importa el desprecio de toda la gente, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25 al 27. Sexto hábito, enfocar tu mente en Cristo. Puesto los ojos de Jesús. Hazte el hábito de mirar a Cristo en los evangelios y de manera especial en el Sermón de la Montaña. Si te habitúas a enfocar tu mente en Cristo, reconocerás inmediatamente a los que son de Cristo. Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Y finalmente, y quiero pedir al ministerio de oración que suban para acá, por favor, porque me encanta cuando estoy terminando la predicación y lo veo allá. ¿Por qué? Porque me siento joven. Porque hay una multitud de colores entre las canas y los cabellos negros, que se ve deleitoso. Y como el séptimo hábito es tan glorioso como lo que acabo de decir, pensar como escogido de Dios. Es imposible retroceder si tenemos el hábito de pensar en quiénes somos. En quiénes somos en Cristo. De forma indirecta, Pablo le mostró a los Gálatas, tengo aquí, es un magnetismo, con todos estos alambres que hay, que necesitamos con urgencia un micrófono inalámbrico, porque tengo lo que le llaman siempre, como tengo una tablet aquí, tengo un micrófono aquí, piso el cable y a veces, y esta fuerza del Espíritu, y este cerebro encendido para glorificar a Dios, el termostato que le llaman, la termodinámica o algo así. ¿Se oyó bonito? El séptimo hábito, pensar como escogido de Dios. Es imposible retroceder si tenemos el hábito de pensar en quiénes somos en Cristo. De forma indirecta, Pablo les mostró a los Gálatas el origen de su firmeza, la clave de su firmeza. Escogido desde el vientre de su madre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No fue abortado, no. Desde el vientre de mi madre. Y Dios no iba a permitir, porque los escogidos de Dios no se abortan.
Los escogidos de Dios no lo abortan, nadie lo puede abortar, ni el diablo, ni el infierno, ni las causales, ni los proabortos, ni los contraabortos, ni los retabortos. Los que son de Dios, olvídese. Hay luchas que a veces se pueden convertir hasta en estériles. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, esta era su valía como apóstol y como cristiano, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Finalmente, antes yo ofendía a Jesucristo, Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Pero yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esto es verdad. Y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios es bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros oigan mi ejemplo. Sí, y sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, el único Dios invisible que vive por siempre. Amén. Al oír con fe, decimos nosotros, al oír con fe, esto nos conduce al hábito de gloriarnos en nuestra escogencia eterna para salvación a la luz de su plan eterno. Vive de acuerdo a lo que Dios dice acerca de ti. Amén. Quiero, con todo el respaldo y el apoyo popular de la iglesia, quiero pedirles a ustedes que nos complazcan a todos nosotros con la canción nueva que cantaron. Mírelo ahí. Y le pido, por favor, yo sé que hasta es un abuso, ustedes con esas mascarillas, tan feo que se ven todos con esas mascarillas. Yo quiero el día ya que ustedes se la quiten. No que yo le diga que se la quiten, no. Perdón. El día que se la quiten, es decir, el día que haya la autorización para quitársela de parte del Estado, porque no nos vamos a sublevar con el Estado. Algunos lo están haciendo a discreción y eso se respeta. Muy bien, porque tampoco hay una prohibición de muerte. Pero ese día cuando yo pueda verle sus labios cantando, porque lo más lindo que tenemos son nuestros labios y nuestros ojos, porque cantamos, son labios que alaban al Señor de los cielos y al Señor de la gloria. Si usted puede, cántele al Señor y que sus ojos, mi esposa, perdonadme, cuando va a comprar un pescado guardando la distancia, lo primero que le mira son los ojos. Así que su estado espiritual lo va a decir sus ojos ahora. Si sus ojos están como esos pescados que están así, dice no lo compre que está dañado. Pero si están así brillosos y se cómpralo rápido, como un chillo que nos comimos precisamente en estos días en Boca Canasta o en Boca Ratón, no sé dónde fue, pero una boca de esa fue ahí cerca de la playa, sabroso, pero ella miró los ojos. ¿Y sus ojos cómo están? ¿Están resplandecientes? Cántele al Señor ahora esta canción preciosa. Y usted que está en casita, hágalo también. Cántele al Señor que nos salvó. Alábelo. Suéltese. Desprejuíciese y bendiga el nombre de nuestro gran Dios. Adelante.